Al menos 14 organizaciones de la sociedad civil participaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las violaciones a derechos contra migrantes durante la administración del presidente Donald Trump. La reunión fue solicitada para presentar evidencia sobre las prácticas ilegales en Estados Unidos que han derivado en desapariciones sistemáticas, detenciones arbitrarias, deportaciones y envíos forzados a otros países. Entre otros abusos, debido a que denuncian, las vías de diálogo directas han sido dejadas de lado. En resumen, a las autoridades en Estados Unidos no les interesa escuchar las historias de los migrantes, saber por qué llegaron, por qué están ahí, por qué hacen cosas buenas cuando las hacen y de hecho, pues también el derecho a juicio en caso de incurrir, por ejemplo, o de ingresar al país de forma ilegal. Y por eso se considera que se están violando todos estos derechos humanos. Oscar Chacón, gracias como siempre por atender el llamado de Fórmula Noticias, asesor estratégico de la Alianza América. Muy buena tarde. Al contrario, Michelle, es un placer acompañarte. Gracias por la invitación. Un placer. Y tan sabemos y lo demuestran que no hay diálogo, que no hay apertura para revisar como lo hacían antes, caso por caso, de migrantes, su situación en Estados Unidos, es que abren un centro como la de Alligator Alcatraz, allá en Florida, para, así como están deportando a otros países sin saber, la verdad, lo vemos constantemente, pues llevarlos también a este centro de detención sin averiguar en qué condiciones o cuál era su situación migratoria. Pues mira, sin duda alguna, el giro que hemos notado claramente a partir de enero pasado es que esta administración no tiene ningún interés en ni siquiera lucir como que tiene sensibilidad alguna ante las penurias que han forzado a tanta gente a venir a los Estados Unidos y buscar protección humanitaria, apoyo. Por el contrario, esta administración está muy comprometida con practicar algo que tiene una muy larga trayectoria en Estados Unidos y es una política de inmigración que en general está fuertemente permeada por un prejuicio racista de supremacía blanca que Ujú. les lleva precisamente a despreciar las personas que en la actualidad son las personas que mayormente necesitan protección humanitaria, que son personas que vienen de países donde no predomina la raza blanca, no predomina la religión protestante, ni son tampoco personas de habla inglesa. Pero además han generalizado en todas estas detenciones y basándose en ese porcentaje, es que han tomado la decisión de enviar a familias enteras a sus países de origen sin revisar las condiciones de salida de entrada, ¿no? Como las tan precarias en Venezuela o como vemos de violencia de El Salvador, de Centroamérica y algunos puntos también de México. No podemos obviamente dejar de lado lo que ocurre en algunas zonas de nuestro país. Pero al mismo tiempo, hemos visto que no les han brindado esta opción de juicio, de este proceso legal que incluso está establecido, Oscar, en la ley. Sin duda alguna. Y esto demuestra lo determinado que está el presidente Donald Trump Ujú. y sus asesores más cercanos, en particular el subjefe de gabinete Stephen Miller, de impulsar una política anti-extranjeros, aun si significa violar la ley existente, violar los procedimientos que por décadas y no siglos se han utilizado, y tienen ellos un sentido muy fuerte de confianza de que la Corte Suprema de Justicia, en la medida que hayan surgido y han surgido efectivamente demandas legales, impugnaciones por parte de las Cortes, ellos tienen la confianza que la Corte Suprema, al final de cuentas, va a fallar a favor de la administración Trump. Y para serte franco, hemos visto con bastante sorpresa cómo esta expectativa de la administración Trump se ha venido efectivamente comprobando como una expectativa correcta. Sí, y a qué me refería con generalizar en mi comentario anterior, Oscar Auditorio, en que, bueno, seguimos obviamente las redes sociales de todas las autoridades fronterizas, de Ujú. las de impartir justicia también, y vemos cómo exhiben hasta que el migrante con un mínimo delito, como si hubiese cometido un delito muy grave, para generalizar a todos los migrantes y argumentar a la población estadounidense por qué deben ser expulsados de Estados Unidos. Sí, es que hay que recordar que la mentira sobre la cual construyó buena parte de su campaña publicitaria de mercadeo electoral Donald Trump
era la idea de que los extranjeros son criminales. En realidad se trata de una mentira, porque si uno revisa los datos en Estados Unidos, la mayoría de las personas que efectivamente incurren en conducta criminal no son extranjeros, ni siquiera son personas de minorías étnico-raciales, la mayoría son personas de raza blanca. Pero en ausencia de no tener criminales a quienes deportar, obviamente están yendo detrás de cualquier persona cuya única infracción a la ley sea tener presencia en Estados Unidos sin autorización de vida. No les importa que alguien tenga 20, 30 años o más de vivir en Estados Unidos, que tengan hijos, hijas, ciudadanos de Estados Unidos. Incluso hay casos de personas que tienen hijos con roles destacados en las Fuerzas Armadas y que han sido deportados. Entonces yo creo que es bien importante destacar el hecho de que esta administración está conduciéndose a partir de una política fundamentalmente basada en la mentira, en el odio y en la crueldad, que lo vemos en las deportaciones, pero también en la forma en que están deteniendo, incluyendo esta cárcel que tú mencionaste, denominada la Alcatraz de los Caimanes. Así es. Y bueno, algo le platicaba al inicio, Oscar, sobre esta denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras, además de Alighiero de Alcatraz, además de las detenciones arbitrarias en las redadas, sobre todo en el estado de California, Ujú, el despliegue de fuerzas militares para el estado de Texas para dar un trato inhumano a los migrantes, pocos que ya quedan ahí, porque hay que reconocer que México ha hecho su parte y ha ujú, reducido más del 90% la llegada de migrantes a la frontera, sus servidores de la frontera, y se puede percatar, sobre todo cuando antes, Oscar, veíamos gente caminando en las carreteras, sobre todo en el norte de México, y hoy claro. esa escena ha desaparecido. Pero esto hay que sumarle casos verdaderamente preocupantes que se exhibieron en esta reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo los más de 250 inmigrantes venezolanos que fueron desaparecidos, dicen, por la administración de Trump y enviados al Centro de Confinamiento Antiterrorista, que es la CECOT, en El Salvador, que son estos otros centros, por así decirlo, de acopio, de reclutamiento de sus criminales, los criminales para Estados Unidos, muchos de ellos migrantes, pero ojo, no todos con una conducta terrorista Claro. y seguramente no todos cometieron delitos. No, pues es que destaco lo que dije antes, nuevamente, la vasta mayoría de las personas extranjeras que viven en Estados Unidos, incluyendo los que viven sin autorización migratoria, no tienen realmente ningún tipo de antecedente criminal, mucho menos criminal violento. Y esto es importante tenerlo muy claro, porque como dije antes también, es una mentira la idea de que el extranjero es un criminal. Y hay que destacar también que para este gobierno, digo, el gobierno de Donald Trump, lo que sucede en el ámbito de los sistemas internacionales de justicia les tiene sin cuidado. Justo Simple y estaba por sencillamente no preguntarte les eso, importa. Oscar, ¿qué tanto puede avanzar una denuncia ante la Corte Interamericana cuando vemos que de verdad no les importa? No, en lo inmediato creo que sería ilusorio pensar que esto va a tener un efecto práctico, pero creo que es Ujú. importante destacar el valor. El valor reside en dejar evidenciado este tipo de maltrato, de violación a la ley que ha cometido el gobierno actual, porque este gobierno no va a estar ahí toda la vida, no va a ser un gobierno eterno. Yo creo que es muy importante dejar evidencia de las violaciones a la ley doméstica e internacional que ha cometido la administración Trump. Bien, ¿y qué resta? ¿Qué resta hacer? ¿Cómo van después de las redadas? ¿Continúan, Oscar? ¿Qué nos puedes platicar de California, de estos estados donde ICE se ha metido hasta los campos agrícolas? Después de estas jornadas tan violentas que vimos hace semanas, ¿qué hay ahora en Estados Unidos? ¿Se mantienen las Bueno, redadas de ICE? indudablemente vamos a ver más redadas. Hay que recordar que la policía migratoria, conocida como ICE, ha recibido un respaldo multimillonario por parte del Congreso para seguir impulsando este tipo de actividades. Y es importante destacar que hay, francamente, entre 10, 12 millones de personas que viven en Estados Unidos en papeles. Yo creo que la idea de sacar a todas estas personas es una misión imposible, además de que es una misión contraproducente para la misma economía, para el mismo bienestar de la sociedad estadounidense. Yo sí creo que van a seguir haciendo uso exorbitante de la publicidad para tratar de seguir propagando la idea de que el extranjero sin papeles debe de autodeportarse, que es parte de lo que ellos buscan con esta manera tan cruel, tan visible, tan publicitada en la que llevan a cabo estos operativos cuasi militares que definitivamente tienen el propósito de sembrar terror.
Así es. ¿Hay algún dato, algún número que adelante cuántas personas han tomado la decisión de autodeportarse y tomar estos hasta $1,000 que ofrecen para simplemente tener paz con los migrantes y enviarlos a su país de origen? Evidencia firme no No hay. hay. La administración Trump, a través de sus voceros, ha afirmado de que más de 1 millón de personas han sido autodeportadas, pero no tenemos ninguna manera de comprobar que tal afirmación tenga asidero en la realidad. Lo que sí sabemos es que las redadas se han incrementado enormemente y fíjate que es interesante porque a pesar de lo que ha pasado en California, de donde más personas han sido deportadas es de Texas y de la Florida a lo largo de los pasados 6 meses. Y notaríamos seguramente, Oscar, tú me corriges, si esta salida de 1,000,000 de migrantes, sobre todo los países latinoamericanos, pues obviamente es súper percibible. Tendríamos la información, nuestros reporteros, los periodistas tendrían esta información y no hay registro hasta este momento de algún fenómeno que se haya generado debido a una deportación pues de millones de migrantes, sobre todo en el entendido de que hay más latinoamericanos, mexicanos en estas zonas donde más han arrestado a personas como es sobre todo California. Oscar Chacón, como siempre, un placer platicar contigo y gracias por analizar Un este gusto, tema con Michelle. nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Platicamos con Oscar Chacón, asesor estratégico de Alianza América, y gracias, como siempre, por la disposición de platicar con nosotros de este importante tema. Estas denuncias de organizaciones contra Estados Unidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.